¿Qué tal, familia linda? ¿Cómo estamos? Feliz viernes para todos. Hoy es viernes y hoy toca, hoy toca estar aquí. A rato lo que cada quien le toque pues será suerte. Qué gusto, familia. Como siempre, estar con ustedes todos los viernes. Y yo, pues, encantado de la vida. De verdad que me gusta mucho compartir con ustedes. Bienvenidos todos los que van llegando. Saludos a todos, a todos, a todos. Un abrazote. Gracias por su bonita vibra. Ya estuve leyendo algunos. Recuerden, las preguntas, no voy a contestar ahorita preguntas, sino hasta después de lo que vayamos platicando. Vale. El tema de hoy, familia. Perdón. Descubre las 19 bendiciones que dará Gesara Nesara al mundo y más. O sea, puede ser 19, pueden ser más. En fin. Y bueno, pues quería, ¿cómo se llama? Como tengo un anuncio, pero bueno, más a ratito. Ahorita vámonos arrancando de una vez con estas preguntas. Bueno, los 19 bendiciones. Primera, dice, Nesara es la forma más innovadora que ha barrido no solo este país, sino nuestro planeta, se refiere a Estados Unidos, en toda su historia. La ley elimina el Banco de la Reserva Federal, el IRS, el gobierno en la sombra y mucho más. Vámonos con la primera bendición. Dice, Nesara implementa los siguientes cambios. 1. Pone a cero todas las tarjetas de crédito, hipotecas y otras deudas bancarias debidas a actividades bancarias y gubernamentales ilegales. Esta es la peor pesadilla de la Reserva Federal. Un jubileo, como se le llama a esto, o una condonación de la deuda. Aquí tengo yo una dudita, porque no me parece justo que si tú debes, por decir, vamos a ponerle unos $500 de ropa que estás pagando a plazos, o en, como dicen, meses sin intereses. Aquí la cuestión es que si te condonan, mejor dicho, que te condonan esa deuda, ¿qué pasaría? Que vas a fregar a un comerciante que está legal, que está haciendo bien las cosas. En todo caso, creo que lo que se refiere más que condonarte esa deuda es condonarte los intereses por los que estás pagando. En este caso, vamos a suponer que no lo metiste a mes sin intereses. Te agarraste comprando $500 de ropa y no había oferta, no había mes sin interés, entonces así lo agarraste. Si lo voy pagando poco a poquito. Todo esto va generando intereses, entonces creo que eso sí van a... No creo, eso sí va a ser condonado, lo que son intereses, pero la deuda en sí, hasta donde yo sé, no. Lo mismo pasa con los autos, con las casas. Vas a pagar lo que vale el automóvil sin los intereses o la casa sin los intereses. Por eso se dice que es la peor pesadilla de la Reserva Federal. Si alguien quiere ir comentando entre cada punto, vamos a poder hacerlo, ¿vale? Al final de todas las preguntas, este programa específicamente, este video es para Gesara Nesara, ¿vale? Entonces, no vamos a tocar ahorita nada de tenedores de bonos, ni voy a contestar mensajes ni preguntas de tenedores de bonos. Para eso está el canal de Telegram de su servidor de Conciencia en Amor Sagrado. Entonces, mientras quieren ir comentando algo de este primer punto, no se me brinquen, no salgan con algo más adelante, por favor, los que ya conocen la ley de Gesara Nesara y todo lo que viene a colación, por favor, nada más acerca de específicamente este punto. Mientras tanto, quiero decirles, familia, que el enlace original del canal está aquí. Si ustedes buscan con falta de ortografía, Conciencia en Amor Sagrado, con una C, en Telegram, me han clonado el canal. Hay 500, es más, se los voy a pasar ahorita, el dato. Tomé una captura de pantalla, pero les voy a pasar en tiempo real mejor. O déjenme ver si la encuentro. Aquí rápido. Conciencia en Amor Sagrado, pero con C nada más. Muy bien, déjenme ver si puedo hacerles un acercamiento o se los paso, miren. Miren, aquí está, no sé si se alcanza a ver. A ver si me hago un lado. No, se ve, creo que... Ahí está más o menos, ¿no? Conciencia en Amor Sagrado, pero con una... Aparte con falta de ortografía, con una S. Está pésimo. Ok, aquí me pide unirme, pero a mí no me deja porque me bloquearon. Obviamente es alguien que sabe, y lo hizo con mala hazaña, con mala fe. Entonces el link está en la descripción del canal, no hay otro modo de entrar. Es un canal privado y está asegurado. Entonces, quiero decirle a estos estafadores que definitivamente no van a poder hacer nada. Linda, que es una chucha cuerera que me ayuda mucho en la parte tecnológica, es moderadora de Telegram, va a banear tu grupo,
y te van a llegar, te va a caer. No solamente por clonaciones, sino que al parecer en ese canal me están diciendo que yo estoy vendiendo bonos. Ojo, les hago la aclaración, yo nunca he vendido absolutamente ningún bono, ninguna divisa, no me interesa venderlo, ¿vale? Yo les he pasado unos links seguros donde se pueden conseguir, pero yo no motivo a nadie a invertir en nada. Cada quien es responsable de lo que invierte. Yo no ando vendiendo nada. Los que me conocen saben que así es. Me da mucho coraje porque creo que me dijeron que en ese canal chafa, pirata, ahí están ofreciendo bonos. Ojo, van a perder su inversión, van a robarles vilmente. Esto es un fraude. Así es que por favor les pido que los denuncien. Métanse al canal y denúncienlo. ¿Vale? Se puede banear, se puede denunciar con Telegram. Entonces, familia, apoyen, por favor. Como referencia, pues ese estúpido canal tiene, creo que 521. Ay, carajo. Lo que es Ya, ahora que lleguen las medbeds, voy a arreglarme la vista. 531. Ya van 2 suscriptores que entraron hace menos de 10 minutos y está creciendo esto. Por favor, apoyen. ¿Vale? Entonces pueden meterse si escriben conciencia, pero sin la S. Conciencia en Amor Sagrado con una C nada más. Conciencia. En Telegram. No tiene ningún logotipo ni nada. Creo que tiene la letra color rosita. Únanse y denúncienlos. Es el modo que pueden ayudar. Linda también ya me va a hacer el favor de banearlo, reportarlo y que se tomen medidas en el asunto, cartas en el asunto. Vale. Por acá, vámonos con sus preguntas o lo que les pedí ahorita que preguntaran. Ok, por acá, tocando el primer punto, vale. Dice Axacatl Jaguar Negro. Dice, ¿y si alguien tiene un crédito con una institución bancaria, ahí sí te condonan la deuda? El crédito, hasta donde yo sé, Axacatl, sobre el monto original, no con los intereses. Los intereses van a ser perdonados, pero creo que la deuda ahí sí, de ese crédito que obtuviste, sí va a tener que pagarse. Hasta donde sé. Si fue un crédito injusto, un cobro demasiado excesivo, posiblemente no haya que pagarse. Vaya, vale, o por lo menos un pago justo. Ariel Velástegui, checa tu configuración de Telegram, mi hermano. Muchas veces está mal configurado tu Telegram o tiene algunas prohibiciones por las cuales no puedes entrar. En la descripción de este video o del último video que subí, chécalo. Ahí está directamente el enlace del canal original de Conciencia en Amor Sagrado. Vale. Vamos a ver. Dice Chuy Lomelín, ayer 11 de enero de 2024, calendario gregoriano, según se anunció tras bastidores Gesara. Ay, eso tienen diciendo hace 4 o 5 meses, que ya se anunció. No, mi hermano, cuando se anuncia de veras lo vamos a saber todos, créeme. Ok. Pero ya se cree que viene muy cerquita, por eso quise platicar hoy con ustedes, vale. Lo mismo, Venancio Barrera. Saludos desde Panamá. Si usted sabe cuándo llega a Panamá, lo mismo, no hay fechas. Vale. Sube el teléfono, Ale. El teléfono. Me decías que subiera más el teléfono. Lo volvemos a pasar, Niurka, gracias. Pero mira, no hay nada más así. Lo único que me dice es que supuestamente puedo unirme, pero me uno y no sale ninguna charla, ninguna plática, nada de nada. Simplemente no me deja. Eso es cuando bloqueas a alguien. Mira, Conciencia en Amor Sagrado. Si lo teclea uno, así viene con una C, pero aparece con falta de ortografía. Aquí pueden checar que tiene una S, ¿vale? Está escrito con una S hasta con faltas de ortografía. Tiene pues nada más, no tiene ningún logotipo. Y abajo nada más dice 18 de diciembre, canal creado. Unirme, es todo lo que dice Niurka. Y pues les encargo que apoyen, por favor, búsquenlo, métanse y traten, por favor, de reportarlo, ¿vale? Vamos a ver por acá. Es verdad, ¿qué dice? Es una verdad esa noticia. ¿De cuál, Chuy? Porque si es lo que te refieres de Gesara Nesara, no, aún no, pero estamos por entrar. Esperemos que ya falte muy poquito. Por lo que me acabo de enterar que cuando se anuncie la revaluación, inmediatamente después va a entrar Gesara Nesara. Vale, y es muy lógico de pensar, los que venimos siguiendo la información saben que así es. Hay que denunciarlos, gracias Daniel. Un saludo enamorada. Gracias también, María J. Espinosa, un abrazote también.
Ajá. De Anita Castañeda. Bueno, ahorita vamos con lo demás, ¿no? Nada más que acerca de este punto, quería contestarle sus preguntas para ir analizando uno por uno. Dice Antonio Morales, mi estimado Alejandro, yo hice un crédito en un banco de 3,000 y tengo que pagar 5,000. Perdón. Pues esas 2,000 de diferencia, Antonio, van a ser condonados. Vale, vas a pagar originalmente nada más los 3,000 que solicitaste cuando entre Gesara Nesara. Vale. Soy de Nicaragua, radico en California. Gracias, Nidia, también. Lindo tu mensaje. Vamos a ver por acá. Pónganle signos de interrogación para saber qué es pregunta, por favor. Dice Silvia Giraldo. Buenas tardes, Alex. Pregunto. Hace 15 años estoy pagando una hipoteca con sus intereses y el valor prestado se ha pagado por 3 veces debido a los intereses. ¿Me los devolverán? Sí, Silvia. Efectivamente, una de esas de lo que estábamos hablando, de este tema del primer punto, sí. Van a ser devueltos todos esos intereses. Por lo pronto, mientras no entra, tendremos que seguir pagando intereses. Pero en cuanto entre, van a devolverse. Ok. Todo va de acuerdo al plan de Dios, dice Carmen Gómez, efectivamente. Gracias a todos los que van llegando, sus saludos y su bonita luz para los servidores. Gracias de todo corazón. De referente a las tarjetas de crédito, dice Mauro, creo que el cliente recibe su pago automáticamente y es el banco el que financia la compra, exactamente, pero con intereses, y esos intereses van a ser. ¿Por qué creen que le tiene tanto miedo a la banca? Porque esto va a acabar con ellos, definitivamente. Vale, nos seguimos con el segundo punto, porque son 19 y un poquito más, y si no, no vamos a acabar. Vale, nos quedamos con el segundo punto, dice así. Suprime el impuesto sobre la renta, el ISR. ¿Cuánto hemos pagado de ISR? ¿No? ¿Cuánto nos ha tocado pagar de ISR? Impuesto sobre la renta. Pues también ese es un impuesto promovido e impulsado y puesto a fuerzas en todo el mundo, casi todo el mundo, por el cabal. Y como tal, va a acabarse. Así como el impuesto sobre la renta es un robo. Por lo pronto, les digo, hay que pagarlo. Yo no estoy diciendo a nadie que no los pague. Creo que hay quien sabe de leyes y esto, creo que puede haber condonaciones y eso, creo que se puede pelear, pero luego sale más caro el pleito que los intereses. Entonces, por lo pronto, pues ni modo, habrá que pagarlo. Ok. Les dije, Rosy Mearis, no se me adelanten, por favor. Preguntas solamente sobre el mismo punto que acabo de tocar. No voy a contestar preguntas que se me adelanten sobre Gesara Nesara. Vale. Bendiciones, bonita gente también, Rodrigo, gracias. Ok. Bien, nos seguimos con el tercer punto. O sea que ya para rematar el impuesto sobre la renta será eliminado porque fue un robo por el cabal y va a ser abolido. Tercera bendición. Abolición de la agencia tributaria. Los empleados del IRS serán transferidos al área del Impuesto Nacional sobre Ventas del Tesoro de los Estados Unidos. O sea, que todo el que trabaje en una hacienda tributaria o en la agencia tributaria correspondiente, como se llama en su país, no se van a quedar sin trabajo. Van a ser transferidos al ventas ¿cómo se llama? Ventas del Tesoro de Estados Unidos. Eso es para Estados Unidos. Me imagino que en cada país también. Acuérdense que Nesara inicia con el nombre en Estados Unidos. Gesara es para todo el mundo que van a implementar estas mismas leyes. Pero Nesara es como si alguien vive en Japón y quiere hacer tequila y le pone tequila. No, tiene denominación de origen. Tendrá que ponerle licor de maguey o otra cosa por la cuestión de... No es tanto derecho de autor, sino por identificar bien a qué país está refiriendo. Gesara es para todos los países y Nesara es específicamente para Estados Unidos. O interinamente cada país puede ser que implemente ley Nesara si estás hablando de tu país. Y si hablas de Nesara en Estados Unidos o Nesara en Rusia, no, se llamaría Gesara. Vale. No os quiero hacer bolas tanto con esto, pero vamos a ver. Pregunta Sandra Parra. Dice... le pregunta, esas personas que prestan dinero a altos intereses, ¿qué pasará con ellos? ¿Les devolverán los intereses pagados a las personas? Sandrita, como eso es ilegal y no está reconocido ante ninguna institución, es un arreglo entre persona y tú aceptaste pagar esos intereses, yo dudo mucho que esos intereses sí se puedan pagar, pero va a ser eliminado y visto como penal quien ande prestando con intereses cuando entregues a Nesara. Lástima, pónganse a trabajar en otra cosa y dejen de andar de usureros, porque se va a abolir todo ese asunto. Ok, entonces quedamos que se va a abolir la agencia tributaria. Quiere decir que todo Hacienda, todo lo que es tributario se va a abolir.
Va a haber uno. Ahorita creo que lo vamos a hablar más adelante. De hecho, el punto que sigue, pero ahorita se los leo. Ok. Uh-huh. Christopher Ulloa, ahorita vamos a tocar ese tema. Ok, por acá, sin más, ¿devolverán los intereses de los préstamos antiguos ya cancelados e impuestos pagados durante toda nuestra vida? Sí, efectivamente, George. En todo el mundo. Ok, ok, hablamos proyectos y RB no hablamos ahorita, ¿vale? Aquí nada más es que Sara Nesara. Alex, ¿se puede montar una empresa de seguridad privada? Lo pregunto por la cuestión de las armas. No sé el epoxi. De hecho, creo que no va a haber armas. Y ni va a haber mucha necesidad después de todos estos cambios. En el Inter, posiblemente, sí. En este Inter. ¿Cuánto tiempo va a durar? No sabemos. Pero de que entran en el Inter van a entrar los cambios, pues sí, posiblemente ahorita todavía sea lucrativa una empresa de seguridad. Después yo lo veo muy difícil. Vale, cuando ya todos esos cambios y nadie pueda robarle a nadie, pues yo lo veo complicado, difícil o imposible. Por la cuestión del QFS. Oh, abrazote, Naje, estamos esperando, mi hermano. Ya salte de tu casa, si no vas a llegar tarde, quedamos 2:30. O si estás en el teléfono, en camino para acá, pues adelante, bienvenido. Un amigo Naje que viene a comer con nosotros hoy. Un abrazote para Asteroidas Naje. Su canal así se llama. Y bueno, ya se los presentaré. Bien, bien, bien. ¿Qué dice? Ayuda para viviendas, para alimentos y para empleos activos para todos. Sí, pero es más adelante, ahorita lo comentamos. Dice Jaime Ortiz, ¿y qué pasará con los países que no firmaron Nesara Gesara, por ejemplo Noruega? Van a tener que entrarle. ¿Saben por qué, Jaime? Porque si no lo firmaron, no van a poder tener comercio con ningún país. Al final van a acabar firmando. Ese es un acuerdo internacional y de hecho todos los países. ¿Por qué? Porque es la nueva economía lo que viene. Entonces, país que no esté, país que no va a poder comercializar con nadie. Yo no sé de qué van a vivir, salvo que Noruega sea total y absolutamente autosustentable y no requiera de ningún país del exterior. Quiero ver dónde pueden comprar nopales, como en México, nada más aquí. ¿No? Otras cosas que necesitan o les gusten y no puedan hacerlo porque en su país no hay. Simple y sencillamente. No sobreviviría un país así de sencillo. No será mi peor, ya que estoy vencido. Rigoberto, creo yo, dice: hola, estimado Alex, saludos desde Ecuador, mi nombre es Rigo y muy buena tus explicaciones, gracias, hermano. Yo debo al banco, ¿cómo será mi pago ya que estoy vencido? Pues hacer lo posible por pagarlo más. Yo te aseguro, bueno, te puedo sugerir, mi hermano, que mientras llega todos estos cambios, que reestructures tu deuda. Haz una reestructuración de tu deuda para pagar lo menos que puedas o lo más que se vaya pudiendo, vayas pagando, y ya después se van a regresar esos intereses que se pagaron injustamente. Vale. La Secretaría dice: Alex, ayer la SEC de Estados Unidos aprobó el ETF de Bitcoin. ¿Qué va a pasar con las cripto cuando sea? Mira, yo creo que es fake, Fancy. Todo lo que es, todavía están dando patadas de ahogado. No puede ser autorizado el Bitcoin porque es una moneda del cabal. Y están promueve la Reserva Federal, los CBDC, que es una moneda digital. No compren nada. No inviertan ni vayan no tiren su dinero a la basura. Bitcoin va a desaparecer. Lo mismo que con Ethereum, lo mismo que con 99% de las monedas, de las criptomonedas van a desaparecer porque son del cabal. Solamente criptomonedas respaldadas en oro, cosa que no ha hecho el Bitcoin. Por eso digo que es fake. Y si aunque lo hayas visto en medios masivos, es fake. Vale. Los únicos que van a quedar, y no es para comercializar con ellas, ojo, no estoy diciendo que compren, al contrario, no compren XRP, XLM y Stellar. Estas monedas van a estar respaldadas oro, plata y bronce y activos. Se necesitan para que en lo que entran totalmente el QFS se hagan transferencias de persona a persona o de persona a empresa a nivel mundial en segundos, sin que atraviesen por gobiernos y bancos, ¿vale? Pero es solamente para hacer transferencias, lo mismo que ahorita está sucediendo con las wallets. Quieres enviarle dinero a alguien del otro lado del mundo, compras criptomonedas, las pasas de wallet a wallet y él puede cobrar en criptomonedas y venderlas nuevamente y tener ese dinero de regreso en su chequera, en su banco, vale. Pero no es para comprar e invertir. El acaparamiento, escuchen bien, el acaparamiento va a acabarse cuando entre Gesara Nesara. Ya no va a ser de hecho ni necesario hacer acaparamiento de valores, de comida, de todo. Entonces es fake, Fancy. Ok.
Igualmente Roger, saludos hasta Colombia. Dice, ¿quién nos comunicará sobre la condenación de los intereses del banco a través de email por esa? No, va a ser a nivel nacional, en todo país. Depende de cada país cuando vaya arrancando. No sé si todos van a arrancar al mismo tiempo, eso sí no lo tengo claro. Y no estoy seguro que vaya a ser así, es que de hecho casi imposible que sea así. El punto es que en cuanto se anuncie en tu país, vamos a poder arrancar con todo esto. No sé si lo hagan los gobiernos, no sé si lo hagan quien entre el poder o la alianza, o por vía mail, lo más probable es que sea después del EBS cuando sean tomados los medios masivos. Vale. Vamos a ver por acá. Ok, ahorita vamos a contestar, vámonos con el siguiente punto. Ya no me pongo los lentes, sí alcanzo a ver. Dice, bendición 4. Crea una tasa fija del 14% de ingresos por impuestos sobre las ventas de artículos no esenciales, solo para el gobierno. En otras palabras, los alimentos y las medicinas, o todo lo que sea básico, no serán gravados, tampoco los artículos usados como las casas viejas. Ojo, aquí se refiere a artículos de lujo o no esenciales. Estamos de acuerdo que a lo mejor necesitas un carrito de unos, vamos a ponerle $20,000, no, es mucho, bueno, vamos a ponerle $15,000. No está considerado un carro de lujo. Tú compruebas que es para trabajar, no viene grabado ese impuesto. Pero si llegas a una agencia y dices que vas a meterte de un Uber y te compras un Lamborghini, creo que no te van a creer, definitivamente, y vas a pagar ese 14% de impuestos. Al igual que las casas nuevas. Vale, van a generar un 14%, y depende de yo sé que hasta cierta cantidad. Una casa bien para vivir, un lugar espacio, cómodo, bien, sin que sea muy ostentosa, no va a pagar aunque sea nueva. Pero si es viejita, aunque sea ostentosa, no va a cargar ese impuesto. Se entiende, todo lo que sea soberbia va a cargar ese 14% de impuestos. Vámonos con alguna pregunta de este tema, de esta bendición. Ok. Dice Jesús, no es pregunta, pero me gustó lo que comentó. Miren, qué gran cambio para toda la humanidad. Jesús Cartaya. Eso dijo Jesús Cartaya. Así todos los seres tomemos conciencia de ayudar al prójimo, al vulnerable, al que no tiene vivienda, empleo, trabajo digno, invertir en todo para bien. Exactamente. En ese rol entran los humanitarios también, pero también Jesús Nesara. Ok, igualmente Betty, Dios te bendiga también, hermanita. Dice Héctor Gómez, Alex, bendiciones. Pregunto, perdí la vivienda en Medellín, Colombia, me la quitó la cooperativa John F. Kennedy. Yo no pagué por problemas de inseguridad en mi país. Lo más probable es que si no la misma casa, Héctor, se ha resarcido el daño con otra vivienda. Así es, ¿no? La ayuda de Gesara Nesara. Toda la gente que perdió sus bien inmueble por un impuesto injusto que tuvo, le le quitaron su casa, va a ser recuperada. Vale. Y si no con Gesara Nesara, por medio de los humanitarios, cuando hagan la redención de bonos, intercambio de bonos, parte de muchos de esos proyectos están ahí, en vivienda. Vale. Perdón. Ay, perdón. Permiso. Ok. Vámonos con la bendición número 5. Aumenta las prestaciones a los ciudadanos de la tercera edad. O sea, que si ya tienes una pensión como adulto mayor, van a aumentar. ¿Cuánto? No se sabe, pero sé que van a tener una pensión digna, buena para vivir, no para sobrevivir, para vivir. Entonces van a aumentar esa pensión para las personas de la tercera edad, que es muy bueno también. A ver, ¿alguien quiere comentar algo de este punto? ¿Alguna pregunta? Dice Rita Bernardi, todos desde Argentina. Lo veo en Telegram. Bueno, que se haga justicia. Sí, en Telegram, pero en el enlace que está aquí, por favor, en la descripción del canal, hermanita. Dice Francisco Lisboa, Alex, ¿por qué la inseguridad en toda la República Mexicana ha aumentado? Porque se ha salido de control, mi hermano. No puede esta administración lograr llevar a cabo, porque cuando agarran a algún capo fuerte, lo que hacen es amenazar a la familia de todos los que intervinieron en el arresto. Y entonces cuando hay amenaza de muerte, el presidente no ha tenido que hacer más que libérenlos.
Se está pidiendo ayuda de la alianza y se cree que ahora sí. ¿Por qué está tardando la alianza tanto en combatir la inseguridad? Porque están haciendo las cosas correctamente. Están agarrando primero a los de abajo y van de abajo hacia arriba. ¿Qué pasa si cortan una cabeza importante? Sale otra. ¿O qué pasa con lo que les acabo de decir? Agarran un capo importante, pues se pone otro o amenazan de muerte a las familias. Pero si agarran a los chiquitos, ya los grandes no tienen a quién revenderles. Y luego se van, ya no sale otra cabeza porque la pirámide, si la rompes de abajo para arriba, lo más fácil es la cabeza al final. Por eso está tardando tanto en acabarse la inseguridad. Ya empezó Ecuador, ¿eh? Ya hay algo importante e interesante en Ecuador. Bendiciones para la gente de allá, la están pasando fuerte, pero alégrense porque vienen cosas muy buenas para Ecuador, que es donde ya empezó. Ok. Dice, estamos cerca, al final no es recomendable invertir en este momento por querer obtener riqueza. Hay muchos estafadores, muy cierto, G&G, tengan mucho cuidado. Yo de verdad no le sugiero a nadie invertir en nada. De verdad. Ok, saludos Alejandro, dice desde Escobedo, Nuevo León, México. Igualmente a Laurita, bendiciones hasta allá. Ay. Por acá Daniel Vicuña dice, hola Alex, ¿qué pasaría si estos delincuentes ya te jodieron y con intereses de hace unos años atrás se devolverán? Sí, se devolverán, mi hermanito, ya lo dijimos. Ok, a ver, algún mensaje de lo que acabo de leer. Hola Alejandro, estamos en las puertas del EBS. Por lo que escuché, lo entendí que así es. ¿Qué sabes de esto? Pues yo también siento que ya es muy pronto, Mari. Ya es inminente, ya todo está acomodado. Están habiendo grandes arrestos tras bambalinas, está habiendo muchas cosas que ya dan a pensar que en realidad sí falta muy poquito para el EBS o muy poquito para la revaluación. O sea, entrando uno se van como gorda en tobogán, como dice Linda. Se va uno tras otro, rápido, como yo le digo que es como dominó, efecto dominó. Ok. Dice Adalid Reina, ayer en Villahermosa, Tabasco, les dijeron a los padres no fueran a los estudiantes o los levantarían. Ok, perfecto, hay una especie de toque de queda o algo así, Adalid, ¿te refieres? Si eso es buena noticia, ¿eh? O están agarrando capos o gente de narcotráfico o ya entró la alianza a México. Ojalá. Dice Sandra Parra, son ancianos que están en calle por abandono. ¿Qué pasa con ellos si no tienen pensión? No te preocupes, entrarán los tenedores de bonos humanitarios con ellos. Ya hay muchos, y he visto muchos proyectos que van sobre estas personitas que viven en la calle. Vale. Ok, Alex, de acuerdo a tu propia percepción, ¿cuándo crees que veremos estos cambios? No hay fechas, hermanita, pero todo pinta que muy pronto. Ok. Tienen que suceder algunas cosas. El público que está dormido tiene que ver en la televisión que pasen ciertas cosas para que lo crean, porque se dan cuenta, hay mucha gente que si no lo ve en la tele es mentira, no sirve, cuando están totalmente equivocados, están durmiendo, están dormidos, son borreguitos que siguen alimentándose del mismo pasto, ¿vale? Y ese pasto es la televisión y sus mentiras. Entonces, cuando vean que hay un arresto importante de alguien muy importante, sobre todo que vive al norte de este país, México, cuando lo vean en la tele van a creer, van a darse cuenta de todo lo que están mintiendo. Y ese sería el momento propicio. Ahí podré decirte, ya no falta nada para el EBS. Vale. Entonces por ahí va la cosa. Alégrense, vamos por buen camino, eso sí. Dice Silvia Giraldo, contestando a tu pregunta, hermanita, no tengo la menor idea de cuánto te aumentarán, pero de que va a haber aumentos los va a haber. Ok. Hola Belkis, ¿qué tal, hermanita? Bendiciones también para ti. Dice Alex, en Colombia hay una señora que están pagando esto. No me meto con rollos de la señora Doris ni Betsabe. Esto no es tema del canal. Y en Telegram tampoco, mi hermanito. Ese es punto y aparte. No digo que sea fraude ni nada. Simplemente lo desconozco y no quiero hablar del tema. Vale, porque luego se me echan encima y para no decir nada mejor ni bueno ni malo. No lo tocamos, el tema. Ok, seguimos con el otro. Con la otra bendición. Nos quedamos en... Ok, el 5. Vamos con el 6. Bendición número 6. Devuelve el derecho constitucional a todos los tribunales y asuntos legales. Ok, eso me falta profundizar mucho, y no soy abogado, no lo entendí. Los hubiera estudiado antes de presentárselos, pero ya tenía prisa. Ok, devuelve el derecho constitucional a todos los tribunales y asuntos legales. ¿Alguien que es abogado por acá puede escribirme esto? Perdón. Creo que se refiere, a ver si es cierto, que se trata de que ningún otro país puede entrar a dominar
la constitución de otro, a intervenir en las leyes de otros, según yo, ¿no? A ver si alguien me puede contestar esto. Dice, mientras contesto otros mensajes, por acá dice, Naive Tibocha, hola Alex, gracias por tu orientación, tengo una pregunta, los que tenemos créditos bancarios con Gesara, Nesara, ¿solamente pagaríamos el préstamo sin intereses, o sea, una cuota más baja? Sí, Naive, adiós intereses, si ya pagaste intereses te los devolverían y nada más vas a pagar sobre el monto total sin intereses. Permiso. Elicia, toma la Merchan. Ah, no, así te pillas. Toma la Merchan o algo así. Es broma, hermanita. Hola, Alex. Desde Ecuador te saludo. Te saluda y muchas gracias por la información. ¿Qué pasaría en mi país, Ecuador, con los dos expresidentes corruptos que fueron robando a mi bello país? ¿Será que serán castigados? Todos, Elicia. Efectivamente, todo presidente que estuvo trabajando en conjunto del cabal va a pagar cuentas. Ahora, ahí les va. Vamos a suponer que algún presidente tenía buenas intenciones. No, ya es en serio, es en serio. Es en serio, no es broma. Eso no es chiste. Vamos a poner, por eso hay que suponer que tuviera buenas intenciones al entrar al gobierno. Pero llegan los del cabal y como tienen muchos intereses de por medio, dicen, bueno, mira, aquí hay dos sopas, te ofrezco dos minerales, bien bonitos. Te ofrezco plomo o te ofrezco plata. ¿Cuál agarras? Los cobardes dirían, pues dame la plata, de todos, si no me vas a matar a mi familia, pues de todos modos sabes que pues agarro la plata. Para los cobardes, ¿vale? Para los que no, pues ya saben cómo les ha ido, ¿no? Ahí están 3 metros bajo tierra. Son muy poquitos. Pero sí van a ser castigados. Y también, aunque hayan sido amenazados, no importa, tuvieron la opción de decir no, ya basta. Y hacer bien las cosas. Pero como no lo hicieron, entonces van a ser juzgados y castigados. En algunos casos hasta ejecutados. Vale. Anita Rodríguez dice, hermano Alex, ayer Wolverine comentó que está llegando las Medveds a Colombia. ¿Sabes cuándo llegaron a México? Pues primero que sea cierto que lleguen a Colombia, hermanita. Perdón, pero es bien lindo, tiene un corazonzote de oro Wolverine, pero se avienta como el Borras. De verdad. Así que como gorda en tobogán. De verdad. Yo de verdad lo veo, puedo sentir su esencia y es un ser bien lindo, pero es como un niño grandote. Ve una información y luego la publica. En lugar de corroborarla, o tener censura, bueno, paciencia, no es la palabra censura, perdón. Tener calma para analizar primero antes de soltar una información. Hay muchas veces que ha abierto la boca y hasta la alianza lo ha regañado por andar diciendo cosas que no debe decir. Entonces, primero que lleguen en todo el mundo. Mira, no importa con que lleguen a cualquiera, que empiecen con la primer país. Se cree que están ya en todos los países, pero todavía no están activas, hermanita. Vale. Yo que más quisiera que ya, ¿verdad? Lo mismo, Carmen, Palomares, ya está contestada la pregunta anterior. ¿Se perderá el dinero que tengamos en el banco? No. Me acabo de enterar incluso que si hay dinero en el banco que tienes tú en ahorros, o lo que sea, tu dinerito en el banco, y llega esta transición, vas a poder intercambiar ese dinero a valor respaldado en oro. Vale. O sea que no se va a perder. Lo ha dicho la Alianza, lo ha dicho Zorra, lo han dicho vean el en vivo que tuve ayer de quién es Zorra, para que vean quién es. No voy a tener a decirles quién es. Ahí lo pueden checar. Y les voy a subir, si gustan, les voy subiendo más cosas de Zorra. Todas las entrevistas que van subiendo. Las voy a sacar por otro lado, porque luego la señora Gabriela del canal de Heradora dice que me chuto su trabajo. Y su trabajo lo único que hace es traducir. No es de ella la información, y no sé por qué hay gente como ella que quiere decir que es mía, no la comparto con nadie. No. Bueno, si quiere que se le dé un dinero por su traducción, pues yo me pongo total de acuerdo con ella, que mira cuánto es. Oye, tradúceme todo lo de Zorra, yo te pago. ¿Tan? Y me parece a buen precio también. Vale. Güey, no soy. Ok. Ok, vámonos con la siguiente. Dice, séptima bendición. Restablece la enmienda original del título de nobleza. Ok, esto creo que se refiere a la ley del almirantazgo. Vamos a volvernos, ¿cómo se dice? Humanos vivos, reales, y no vamos a ser un producto de una corporación o corporaciones que cada país nos tenía como una mercancía. Vale.
Vamos a ver quién tiene preguntas por acá. Ay, ya son un montón, ya me he brincado un montón, perdón. Dice Berta Novoa. Buenas tardes, Alejandro. Por favor, ¿qué pasa con los que tenemos deuda con el Fondo Nacional o con cualquier banco? Ya lo dije, hermanita, chécate el video de cuando empezó el video y podrás checar. Raúl Vázquez, hermano, ¿qué tal, hermanito? Bendiciones, mi Raúl. Dice, en muchos países los gobiernos han violado el Estado de Derecho y han implementado leyes como estado de excepción y además hay intimidación para los más pobres y marginados. También serán llevados a juicio, mi hermanito. No, nadie se va a salvar, nadie, ningún corrupto, se los puedo asegurar. Sandra Parra dice, sí, él dijo que llegaron 300 camas y que puede llegar más. Y necesitan más, Sandrita. De verdad, yo sí, miren, está bien, vamos a hacerle caso a Wolverine porque a fin de cuentas cuando pasa mucho tiempo se dice algo que dijo hace un año y sucede. No dice mentiras Wolverine, en ninguna, me consta que no, pero habla cosas que todavía no se deben de decir y lee sus informantes, yo creo que no tienen cruzada algún cable allá adentro porque de verdad no, pero sí son reales, más no ahorita. ¿Saben cuándo le voy a creer a Wolverine? Cuando cante la ópera. Cuando cante la ópera, Wolverine dijo, es cuando yo ya tengo mi cita. Vale. Ese va a ser la señal. Y será la única que de verdad le crea. Y le digo, no lo tomen con pinzas. Wolverine cantó la ópera y vamos con todo. Vale. Entonces será tiempo ya encima. Ya estaría encima todos estos cambios. Ok, ¿qué? Mayaba, Nerio, dice, te comento, Alex, una señora que también anda en esto de los temas de espiritual, también comentó que vienen mejoras para México y en todo el mundo, hermanita, sí te creo, que excelente, eso está muy bien. Adalid Reina, nos avisaron aquí en Houston, Texas, tendremos congelación y dijeron tendremos apagón por los papalotes, nos dijeron tener agua, colectar planta de luz, estamos mirando agua saliendo de alcantarillas, órale. Prevención en Estados Unidos sobre todo, ¿vale? Ahí sí, yo diría que en Estados Unidos sí sería importante que tuvieran su kit básico para pasar algunos días o semanas, porque ahí sí se va a poner un poquito fuerte la cosa. A otros países no, y es probable que en Estados Unidos tampoco haga falta. La Alianza ha dicho que va a pasar muchísimo más ligero de lo que se imaginan. Y todos esos canales que están diciendo, guarécete, tienen suficiente comida y dinero, pues por si acaso háganlo. Zorra dijo, pues si quieren háganlo, si no, no. Dice, yo no lo haría. Entonces yo confío por ese lado, lo que dice Zorra, y no creo que sea necesario. Rosa Bernal Fonseca dice, hola Alex, buen día. Con todos los líos judiciales que tiene Petro, también tendrá consecuencias de arresto o destitución por parte de la Alianza. Es que saben que otra cosa que me estoy acordando, muchos de lo que ven están jugando un papel que le ha pedido a la Alianza que siga haciendo las cosas como las iba haciendo. Puede ser parecer chueco, pero el día que los agarran tiene que salir en televisión, es lo mismo. De que van a hacer mal y si deben cosas, van a pagar. Si están actuando como actor, como siguiendo un papel que le dijo a la Alianza que hagan, van a tener que seguirlo haciendo y vamos a seguir creyendo que están haciendo mal. Pero acuérdense que nos ha dicho por muchos lados, se nos ha dicho, disfruta la película, es solamente eso, lo que estás viendo es solamente una película. Vámonos con el siguiente punto, vale. Bendición número 8. Establece nuevas elecciones presidenciales y al Congreso dentro de los 120 días siguientes al anuncio de Nesara. El gobierno interino cancelará todas las emergencias nacionales y nos devolverá al derecho constitucional. Ok, esto, ojo, es dentro de Nesara en Estados Unidos. No sé si se vaya a implementar en todos los países, pero ellos sí lo tienen por ley, que efectivamente una vez que se anuncie la ley Nesara, van a pasar 120 días y va a haber elecciones. No sabemos si también esto vaya a cambiar por la cuestión de que ya saben que hubo un usurpador en el trono y ese rey tiene que caer para que entre otro que realmente había ganado. Y se quite esta ley de los 120 días para que entre alguien. Posiblemente, y todo lo que les vengo diciendo, pues no se van a cambiar, pues solamente esta cuestión de vamos a llamarle burocracia que se había quedado establecida, posiblemente cambie. Y si es para bien de todos, mejor que cambie. Vale. ¿Alguien tiene algún comentario sobre este punto? El que acabo de tocar.
O que bueno, ahorita, mientras vamos leyendo, Rodrigo Balbín, lo mismo que la corbata dorada. Así que pronto, ya espero que ya pronto me diga la alianza, Alex, ya cállate, ya no puedes hablar de esto. Entonces, me callo, salgo con corbata. Y vamos a seguir hablando temas solamente, creo que vamos a poder seguir hablando solo de Nesara Gesara. Ya nada de redención de bonos, nada de Zimbabue, nada que tenga que ver, porque si no me quitan el canal, es lo más probable. Entonces yo quiero seguir con ustedes, entonces no quiero amedrentar a nadie, vale. Dice Niurka, hola hermanita, dice, Ale, ¿cómo le llega a alguien la información de Zorra por medio él se comunica? Hay un chat, hay una página de Zorra, pero todo está en inglés. Vale, cuando llega a hacer entrevistas es totalmente en inglés. La señora Gabriela de Era Dorada se encarga de traducirlo. Ella pasa el dato, quien está allí, pero yo, la verdad, me reservo mi opinión acerca de la señora de Gabriela de Era Dorada, porque yo no soy nadie para juzgarla y no me gustaría hablar nada, porque no tengo nada bueno que decir. Alguna que otra cosita sí, pero de ahí en fuera yo prefiero abstenerme de mi comentario que tendría que hacer y no lo voy a hacer delante de ustedes. Vale. Pero es una canalización. Zorra se comunica por medio de una canalización que creo que se llama Jane. Esta persona está vidente y habla por medio de... Se cree que no es solamente una simple y sencilla canalización, es más allá. Una mediumidad fuerte y concisa. Parece. Pero todo lo que ha dicho Zorra se ha cumplido y es una sabiduría tan bonita, que de verdad tan exacta, que a mí me da a pensar, dije, esto no es fraude, esto es una canalización y viene de alguien muy elevado con mucha sabiduría. Un ser humano común y corriente, esta persona Jane, no creo que sea tan sabia, definitivamente. Y no porque no lo sea, sino porque tanta sabiduría en un cuerpo humano, no. Vale. Yo creo que se requería muchas vidas. Dice Sandra Parra, Alejandro, lo que está pasando en Ecuador, eso es parte de la ley marcial. Se cree que sí, Sandrita. Por lo pronto es un problema interino de Ecuador, pero sí puede estar controlado por la alianza. Hay muchas posibilidades de que así sea. Entonces digo que se alegren. John Jairo Ibarra Quiñones dice, Alex, con la bendición de Dios, muy pronto los vamos a poner bonitos. Lo digo por tantas cosas muy interesantes que estoy escuchando. Exactamente. Muy cierto, mi hermano. Por acá. Otra pregunta. Acuérdense que si no ponen un signo de interrogación, yo no lo tomo como pregunta y me lo brinco. De por sí me estoy brincando varios, no tengo chance de leerlos todos, pero como voy pudiendo. Y si quieren, ya saben, únanse a Telegram, al canal de Telegram, para poder contestar las preguntas por allí. El enlace está en la descripción del video. No busquen en Telegram, porque ya hay un clon. El canal o el grupo se los voy a decir con números reales. Estos usurpadores tienen 531 suscriptores a la fecha en Conciencia en Amor Sagrado, que es el chafa. El clon, vale. El canal de su servidor de Conciencia en Amor Sagrado tiene 5.643 suscriptores. El canal de Telegram. El chat, el chat del canal, en donde podemos hacer comentarios, que es el mismo. Ustedes ingresen a cualquiera el enlace que está abajo, punto. Tiene 1451, no se confundan, no hay modo, vale. Y repórtenlo, por favor, métanse al chafa, el que no es, y repórtenlo. Vale, ya que ahí me han dicho que estoy yo ofreciendo y vendiendo bonos. Digo, se me hace estúpido, nada más voy a tocar este pequeñito tema y me salgo. Se me hace estúpido. Yo sé que en cuanto más o menos se puede llegar a revaluar una moneda, un billete. Yo sería estúpido si ahorita anduviera vendiendo billetes, siendo que voy a obtener muchos ceros más por lo que se pagaría. Es idiota, perdón, pero es idiota. Y en todo caso son fraude. Quien anda en algún canal vendiendo bonos, perdón, pero para mí es fraude. El otro día me metí ahí uno y pregunté, nada más por preguntar, a ver si y no les voy a decir en qué canal fue, pero la persona que me contestó me dio un precio altísimo. Y dije, no, gracias, yo sé cuánto anda, muy amable. Luego te llamo, luego te digo si me interesó. Vale. Saludos y bendiciones a todos modos. ¿Sabes quién es? Pues no tengo nada, es simplemente una cuestión que no me interesa, pero gracias. Oh, ok. Alex, ¿qué sabes de los adictos? Pues que se meten de todo, ¿no, Carmen? No, van a ser ayudados también con las medbeds. Vamos para allá. Ok, continuando con el siguiente punto.
Ok. Bendición número 10, ¿no? No, perdón. Bendición número 9. Supervisa las elecciones e impide las actividades electorales ilegales de los grupos de intereses especiales. O sea que la ley Nesara Gesara, con ayuda del QFS, ya lo corroboré, una vez fue una interrogante que yo tenía, me lo pregunté, y si entrara el QFS a apoyar a la ley, si así sabe, el QFS es el corazón de todos, quién merece un intercambio, quién merece Gesara Nesara, que también va a ser auditado por el QFS. ¿Por qué no entra el QFS al sistema legal? ¿No? Sería QLS, Quantum Legal System. ¿Y qué creen? Me enteré que sí va a ser así. O sea que no, los jueces, magistrados, abogados, fiscales van a tener que buscar otro tipo de trabajo. Se les encomendará otras actividades, ya que si esto entra en funciones, no va a haber más chamba para ellos, si entra el QFS en esa actividad. ¿Por qué no sería necesaria su función? Porque si es capaz el QFS de leer el corazón de las personas, sabe si cometió un crimen esa persona o no, o es inocente, y en el momento, instantáneamente, en cuanto presenten esa persona a una comisaría, a un lugar, diría, a ver, vamos a ver, QFS, suéltenlo, es inocente. O agárrenlo, es el mero, o sea, que si hizo ese crimen, o luego el robo, lo que haya sido. Es buena noticia. Mala noticia para todos los que se dedican a la cuestión legal. Y queda muy poco, desgraciada o agraciadamente, para que sigan trabajando en esto. Ok, entonces supervisa las elecciones e impide actividades electorales ilegales de los grupos de intereses especiales. O sea que no van a poder engañar ni hacer trampa electoral. Vale, les voy a pasar un tip, familia. A lo mejor se van a enojar conmigo por lo que les voy a decir, pero yo casi estoy seguro que es cierto. Y si no es cierto, no importa, es para bien de la humanidad. Pay attention, please. Se cree que Trump no va a quedar como próximo presidente o va a recuperar la presidencia. Se cree que cuando arresten al impostor, al usurpador, que realmente sabemos que es un actor y que le están pidiendo que siga el rollo, vale. Se cree que la alianza va a poner a otra persona en Estados Unidos. Vale. Que Trump va a tener un cargo muy importante a nivel mundial, no solamente con Estados Unidos, sino a nivel mundial va a tener un cargo muy importante, y va a ser una persona, y se cree que va a ser mujer, presidenta de Estados Unidos. Ya veremos qué pasa, a lo mejor cambia el asunto, ¿no? Fue de muy buena fuente lo que le estoy diciendo, pero luego saben que hay cambios, posiblemente no, y si hay cambios les explico, ¿qué creen? No fue esto, siempre sí quedó Trump, pero fue por esto y esto y esto y esto. Vale, investigarles seriamente, no estoy hablándoles con pavadas nada más porque se me ocurrió. Vale, a ver qué opinamos de esto. Dice María Elena Castro. Buenas tardes, saludos desde Perú. Hale una pregunta. Cerraron mi correo por tenerlo inactivo 15 días. ¿Crees que tendré problemas para contactarme? No, hermanita, pues abre otro. Métete a Gmail. O sea, pues qué raro que 15 días por no usarlo. Si fue Gmail, pues entonces saca otra cuenta en otro lado y se acabó. No pasa nada. Vale, digo, es bien sencillo. ¿Qué va a pasar con todos los... no alcanzo a leer, es que no sé por qué le ponen... Hay un corazoncito aquí que no me deja leer. ¿Qué va a pasar con todos los biles públicos? Ya lo dije, hermanita, chécate el video nuevamente. Ya hablé de eso. Ok, vámonos con la bendición número 11. Perdón que me apure, porque si no voy a tener tiempo para acabar todo. Son 19 y un poco más. Bendición número 11. Prohíbe la venta de los registros de certificados de nacimiento estadounidenses como bonos de propiedad mobiliaria. Bonos de propiedad mobiliaria por parte del Departamento de Transporte de los Estados Unidos. La ley del almirantazgo. ¿Vale? O sea que se va a prohibir que se nos siga viendo, sobre todo en Estados Unidos, en todo el mundo, como una mercancía de una corporación. De hecho, la corporación de United States Incorporated ya quedó atrás. Ya fue basura, eso ya fue eliminado. Vale. Gracias por contestar con todo gusto, Marina. Te tocó suerte, hermanita. Aquí, perdón, los que contesto ya es de suerte. Sofía Mesías, nuevamente, hermanita, no compres XRP. No vale la pena.
Échale ojo, no ha subido, no se ha movido más que va, lleva una constante, baja, sube, baja, sube. Ya les expliqué al principio del video, por favor, chécalo. Yo que tú, perdón, pero yo no invertí ni perdí mi dinero en XRP. Va a valer, sí, y va a estar respaldado en oro. Quizá ya esté respaldado en oro. Más no es para invertir, hermanita. No tendrías oro ahí en XRPs, no. Es únicamente para transacciones y para darle valor real a las transacciones. No solamente digital, algo que se inventaron como el Bitcoin, que no vale nada. No está respaldado en nada. Vale. Entonces, no es para inversión, es para transferencias, pero reales, válidas en oro. Juan Restrepo dice, hola, hermano, Alex, hermano, dice, ¿sabes si los trabajadores que han sido abusados por empresas tendrán redención? Hermano, no, desgraciadamente en ese aspecto no, pero la cuestión laboral va a cambiar muchísimo, menos horas de trabajo y mucho mejor, pero mucho mejor pago. Va a ser más humana la cuestión. Entiéndase esto, todo viene en humanidad. No van a ser reglas rígidas y sí tenemos que tener, pero va enfocado a una cuestión más humana, más espiritual, mucho mejor de la que conocemos. ¿Cuándo pasará? Dice, ¿cuándo pasará la limpieza en mi país, Panamá? Tenemos tanta corrupción, saludos, dice Venancio Barrera. No hay fechas, mi hermanito, pero pues creo que ya empezaron en Ecuador. Ahí puede ser que suba, ¿vale? O baje, o de ahí de en medio para arriba y otros para abajo, ¿no? Por algo empezaron en medio, en el Ecuador. Vale. Ok, ¿qué puede decir de las tarjetas? ¿Qué? Transacard. Pues de entrada, como su nombre lo dice tranza. En México tranza quiere decir algo chueco. No. Yo no sé de qué te refieres, María Barrón. No tengo idea quién es Transacard. Pero ya de entrada con ese nombrecito yo no le entraba. Vale. Ninguna tarjeta ahorita, por el momento. Vale. ¿Qué pasará con el ejército y la policía de los países cuando todo esto llegue? Dice María Cárdenas. Serán reformados. Y lo mismo, quien tenga corruptelas, será enjuiciado y encarcelado o ejecutado. Depende de sus crímenes. Pero si son buenos elementos, van a seguir un tiempo en lo que todavía se requiere seguridad para todo el mundo. Una vez que se haya salido toda la oscuridad del planeta, ya no van a ser necesarios. Vale. David Rodríguez dice, pregunto, en Gesara Nesara se van a devolver los intereses ya pagados de todos los plazos. Sí, mi hermanito, ya lo dije al principio. Vuelve a ver el principio del canal, el video. Gracias. Ok, por acá. Bueno, vámonos con el siguiente. Bendición número 12. Inicia un nuevo sistema bancario del Tesoro de los Estados Unidos en consonancia con la ley constitucional. Sí, exactamente lo que se había hablado. Esto va en conjunto con el QFS. Para que haya un nuevo sistema bancario o un reseteo, ya no controlado por la Reserva Federal, sino por el Tesoro de los Estados Unidos, que es quien le va a dar la validez y el patrón oro, tiene que reformarse todo el sistema bancario. Vale, esa es otra de las bendiciones. Vámonos acá con sus comentarios o preguntas. Dice Linda Guillén, hola hermano Alex, me llegó un WhatsApp extraño, como dándome clave, etcétera, y creí que era una cosa de que será. No lo abras, Linda, no lo abras. Y menos si te llegó por WhatsApp. Olvídense de WhatsApp, pásense a Telegram o a Signal. Yo sé lo que les digo. Acuérdense que WhatsApp es del Cabal, es de Meta, y Meta es del Cabal. Entonces yo que ustedes me iba despidiendo de WhatsApp, yo creo que ya queda muy poquito tiempo y voy a cancelar mi cuenta de WhatsApp y de Facebook. Pero por lo pronto pues ahí estamos. Vale. Gracias Juanito, también a ti mi hermanito Blas Cocote. Así te apellidas, Blas Cocote. Está padre tu apellido. Y si es tu name, pues está chido también. Me da risa. ¿Podrán sanarse las personas con autismo mediante las medbeds? Sí. Toda enfermedad mental será curada con las medbeds, Blas. Por acá dice Juan Manuel y Panaque. Santisteban. Buenas tardes, Alejandro. Soy de Perú. Están metiendo miedo con un brote del animalillo que nos tuvo encerrados y están recomendando a que la gente ponga la inyección en el brazo contra este animalillo. Es necesario, perdón mi hermano, pero es que no puedo yo contestar, no puedo comentar. ¿Me entendieron? No es necesario, no lo hagan. Ya vieron lo que pasa con las aplicaciones en el brazo. Yo diría que se lo pienses al punto de decir no, para nada. Se va a acabar ese asuntito, les queda muy poquitos, nada más un susto. Pero yo que ustedes, no.
Si valoras tu vida en algo, no, definitivamente. Si crees que no vale nada, como una canción aquí en México, aquí en León, Guanajuato, la vida no vale nada. Yo creo que si crees que no vale nada, pues ponte lo que quieras. Yo no lo haría. Vale. Dice por acá Sergio Serrano, los seres humanos al nacer tienen un valor en oro. ¿Es la redención? No. No, solamente que más bien nos vieron como mercancía. Vale. Y ya se va a acabar ese asunto, ya se acabó. La redención de valores es otra. Esas son mercancías. Bien, vámonos con la siguiente. Ok. Bendición número 13. Elimina el sistema de la Reserva Federal. Durante el periodo de transición se permitirá que la Reserva Federal opere al lado del Tesoro de Estados Unidos durante un año, con el fin de eliminar todos los billetes de la Reserva Federal de la oferta monetaria. ¿Vale? Entonces sí, ya esto ya empezó, ya tiene rato que empezó. Yo creo que ese año ya está corriendo. Hasta donde yo sé, la Reserva Federal ya no. O se han enterado que ha metido más intereses para las tasas, modificado las tasas. No, tiene mucho, al menos que yo me acuerdo, tiene más de 6 meses que no se han metido tasas implantadas forzosamente por la Reserva Federal. Entonces, esto provoca que la economía de Estados Unidos se caiga, pero tiene que empezar, definitivamente. Y a tiempo esperemos que llegue el patrón oro para que se pueda entrar en rigor y no caiga Estados Unidos en una crisis muy fuerte económica, porque si no se hace sería por culpa de los gobernantes. Vale. Pero como esto ya no se rige y ellos ya no mandan, sobre todo los que están usurpando al gobierno, al poder, pues entonces va a cambiar la cosa. Y no creo que les vaya tan mal, definitivamente. Me voy a seguir ya uno tras otro, perdón, y ahorita preguntamos, me queda un ratitito nada más para estar con ustedes. Bendición número 14. Restablece la privacidad financiera. Esto va más por el QFS. Definitivamente nadie, ni gobiernos, ni bancos van a saber exactamente lo que tienen en sus cuentas. Esto va mal ligado a QFS. Bendición número 15. Vuelve a formar a todos los jueces y abogados en derecho constitucional. Ah, caray, creo que esto ya estaba, ¿no? Bueno. Ok, bueno, creo que me lo brinqué. Ok, sí, creo que estaba mal. Vuelve a formar a todos los jueces y abogados en derecho... constitucional, sí, perdón, no me lo brinqué. Se parece al anterior, o al antepasado. Quiere decir que como va a haber un montón de cambios en leyes, van a tener que volver a capacitarlos con los nuevos cambios, tanto jueces, abogados y todo el sistema constitucional penal y de derecho familiar, litigante, todo este asunto va a haber una actualización muy importante a nivel mundial. Ahora, bendición número 16. Ojo, esto es muy importante. Cesa todas las acciones militares agresivas del gobierno estadounidense en todo el mundo. Ya oyeron que estaría prohibido que Estados Unidos iniciara cualquier tipo de guerra. Cosa que han hecho durante al menos 200 años. Miren, la verdad, les digo algo. No metan nada de Gesara Nesara, nada más apliquen esa. Que los pinches militares dejen de estarse metiendo en lo que no les importa, el chingado gobierno y las élites, a meterse en lo que no les importa con otros gobiernos, otros países. Con eso estaremos del otro lado. Nada más con eso, Bueno, y restaurando regresando todos los intereses y todos los impuestos que nos han robado. Bendición número 17. Establece la paz en todo el mundo. O sea que no solamente va a ser para Estados Unidos, va a haber paz en todo el mundo. Ya con esas dos, ¿para qué queremos más? ¿A poco no? Bien. Bendición número 18. Permite la liberación de más de 6,000 patentes de tecnologías suprimidas que están siendo retenidas al público bajo el pretexto de la seguridad nacional, incluyendo dispositivos de energía libre, antigravedad y máquinas de curación sónica. Medbeds. ¿Cómo ven esta ley? Y la mejor, ¿no? Ay, creo que me brinqué la 18. Esa es la 19. Bueno, la 18 es libera enormes sumas de dinero para fines humanitarios. No sé si la dije, pero bueno, ya no me acuerdo. Ya estoy medio mareado de tanto estar variable. Bueno, permiso, déjenme aclararme las ideas. Gracias. Ahora, Nesara se anunciará oficialmente. Nesara se anunciaría
Y ya dices, chin, ya iba a decir cuándo. No, no es cierto. Perdón, me equivoqué. Pero me van a patear, perdón. NESARA se anunciaría oficialmente el 11 de septiembre de 2001 a las 10 de la mañana. Pero a las 9 de la mañana ya sabemos todo lo que pasó. Muy convenientemente para el Cabal, pasó lo del supuesto ataque terrorista. Jaja, creen que somos imbéciles, ¿no? ¿Y por qué les decía en el título del programa 19 bendiciones que dará Jesús al mundo y más? Les tengo un plus, serían 20. Junto con todas estas bendiciones que ya mencioné, hay algo bien bonito, bien chingón, perdón, que diga la palabra, pero es cierto. Fíjense. Pueden creerlo o no. Tanto Saint Germain, por eso en la miniatura o en la portada del video está Saint Germain ahí en un cuadrito, recordando todo lo que vieron tiene que ver con lo que hablamos, junto con los galácticos, y todo esto tiene que ver con la cuestión de los hermanos de las estrellas, tiene que ver con Saint Germain. El punto número 20, los fondos de Saint Germain y de los Rodríguez Trust, que también es gente que, bueno, de entrada, vamos más fácil, Rodríguez Trust todavía tengo más que aprenderle, pero les voy a hablar de Saint Germain. El punto es que él se cree que es una persona que ha reencarnado muchas veces y tiene recuerdos de sus vidas anteriores, o sea, no tiene el velo del olvido en cada reencarnación, ojo, o es una persona extremadamente longeva, que puede llegar a vivir 500, 600 años. Suponiendo que este fuera el caso, él ha juntado oro durante todas estas siglos en su caminar y para liberarlos justamente con NESARA GESARA. Esto es lo que se va a unir a NESARA GESARA, que se llama Renta Básica Universal o RBU. RBU significa que con eso se quita el hambre de todo el mundo, que todos van a tener un pan que comer, todos van a tener con qué vestirse y estar bien. Va a repartirse dependiendo de la necesidad y del nivel socioeconómico de la persona. ¿Están de acuerdo que una persona que vive en unos suburbios está súper bien? No le van a dar la renta básica universal. Ojo, salvo que nada más, por cuántos conocemos que nada más por apariencias siguen viviendo en esa casota, pero ya no tienen dinero y la casa está cayendo a pedazos porque no tienen para mantenerla. Posiblemente sí, pues es justo, pues es una señora que ya ahí se quedó, pues todavía creyendo que tenía mucho dinero, en lugar de vender semejante caserón, invertir en algo y tener dinerito para pues, sobrevivir. Ah, no, yo aquí me quedo. No, pues posiblemente ahí sí llega a tener algo, ¿no? O le den la renta básica universal. La gente que adulto mayor que sigue trabajando, es probable que ya le den su RBU, ya no sé, ya, y sobre todo los que no tienen pensión o derecho a pensión la van a tener, y aparte su renta básica universal. A partir de personas de cierta edad van a recibir una cantidad, otros que están más grandes, pues de edad, pues menos. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Si en las medbeds se quitan 30 años, porque es lo que se sabe, que puedes tener 90 y regresar a los 30. ¿Qué va a pasar con tu renta básica universal? Va a decir, bueno, gracias, ya no te la vamos a dar porque ahora tienes 30 años y puedes seguir trabajando. Entonces, ya no te la vamos a dar. No, de algún modo sí va a haber una compensación por allí. Y si no, pues todo el dinero acumulado de impuestos y de intereses chuecos, ilegales, que definitivamente nos han hecho la vida imposible. Ok. Familia linda del corazón, pues miren, si quieren, por favor, ya no puedo seguir contestando ahorita preguntas ni tomando en cuenta sus comentarios, perdón. Este video no tiene opción para comentarios. Agradezcanselo a los haters, ¿vale? Entonces, por eso no. Un hater no tiene los pantalones bien puestos para ir a Telegram a decirme lo que no le parece del canal o echarme su mierda. Entonces, por eso les digo por acá, no. Pero en Telegram, si tienen el valor, los haters adelante y ahí nos peleamos bien a gusto. Ahí sí los puedo bloquear y denunciarlos. Bien fregón. Vale. Ojo, el canal válido de Conciencia en Amor Sagrado, se los dije al principio, se los vuelvo a decir, familia, están clonándome el canal de Telegram. Denúncienlo. Si ven que tiene, ahorita vamos a ver si ya creció. Vamos a ver si ya creció, ahorita les digo. Se los puedo pasar en Telegram, en el canal de Telegram, donde están los falsos, ¿vale? La imagen para que los denuncien. No, ya me quité de donde estaba. Tenía 530 y tantos. Ese no es el canal de Conciencia en Amor Sagrado. Tiene más de 1400 en el chat y más de 5600 en el canal. Vale. Entonces en el chat de Conciencia en Amor Sagrado hay más de 1400. Ese es el original. Y está la liga aquí abajo, en la descripción de este video está la liga.
te lleva directito. Checa tu configuración de Telegram, porque me ha dicho, Alex, no puedo entrar. Sí se puede entrar, checa tu configuración de tu Telegram, a lo mejor está mal, pero no hay problema de que puedas entrar. Familia, nada más, me quedan bien poquitas, ya vamos casi a la mitad, vamos casi a la mitad para la ceremonia con la abuelita sagrada. No se pierdan, empezando el año. Vamos a iniciar el año con una bendición bien bonita, el 3 de febrero. Acá en Ciudad de México. Por cierto, viene Bárbara, saludos Barbarita, desde Estados Unidos a México a ceremonia. Entendió lo que es sanar bien hermoso con la agüita sagrada. De verdad, vengan a sanar. Los que puedan. Si vives en México, pues está más fácil. Vale. Una sanación que te va a cambiar la vida. Si tú quieres cambiar, te va a cambiar la vida. Para muy, muy, muy bien. Si te gustó el video, regálame tu like. Es gratis. Si no te gustó, no me lo regales nada. Pues yo no me gusta que me regalen nada que no me he ganado. Vale. Entonces, si es así, te gusta, regálame tu like. Recomienden, por favor, el canal, porque con esto se puede difundir, que dejen de meterse al canal equivocado. En ese canal han estado diciendo que yo estoy ofreciendo bonos. No soy yo, señores. Yo nunca he ofrecido ningún bono, ninguna divisa. Yo no ando vendiendo bonos. Vale. Que quede como asentado como testimonio también este video. Vale, a mí no me interesa que tengan o no tengan bonos, punto. Yo les digo más o menos qué hacer con ellos, los que tienen y los que no. Para esto fue precisamente este canal, para los que no tienen, no tenemos bonos, estamos esperando la bendición de Gesara Nesara. Todas estas bendiciones van a ser dadas al hombre y bien prontito. Muchas gracias, familia, con todo el corazón me despido, de verdad deseándote que toda la luz se abra en tu corazón. Si quieren alguien, si tienen algún familiar dormido, todavía ayer subí un video que puede ayudarles a despertar financieramente de todos los cambios que vienen. Vale, entonces familia, nos estamos viendo pronto. Muchas bendiciones, bonito fin de semana y que la luz sea en tu corazón. ¡Ajo!